Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal, presenta Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo, con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí con Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal, y esta vez vamos a hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa: el abuso a menores de edad. Y vamos a escuchar precisamente el caso número 1, que actualmente está en HBO, una serie que relata este caso tan terrible que nos ha sacudido desde hace muchos años, por tratarse de un mexicano precisamente. En Amigos con Derechos te contamos. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, fue durante años considerado un ejemplo de fe. Sin embargo, múltiples testimonios revelaron abusos sexuales, psicológicos y una doble vida con hijos en secreto. En 2006, el Vaticano lo sancionó, retirándolo del ministerio. Este caso destapó la magnitud de los abusos y el encubrimiento de la Iglesia Católica. Por otro lado, y en este mismo capítulo, te narramos cómo México vivió un caso que sacudió al medio artístico en 2022. La cantante Sasha Sokol denunció públicamente al productor Luis de Llano, señalando que cuando ella tenía 14 años, él con 39, inició una relación con ella. En 2023, un tribunal resolvió que se trató de un hecho ilícito y que se vulneraron los derechos de la menor de edad. Este caso marcó un precedente legal y abrió un debate sobre los límites de poder, la protección de menores de edad y la responsabilidad en la industria del entretenimiento. Amigos con Derechos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto. Hola, Rebeca. Hola, buenas tardes a nuestras amigas y amigos del auditorio. Buenas noches para quien nos escuche en la noche. Buenos días a quien nos escuche en la mañana, quizá de camino al trabajo. Pues esta serie que se estrenó apenas la semana anterior a la que estamos grabando, que toca pues uno de los casos criminales más importantes del siglo XX, que es el caso del padre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, un caso que conocían las altas jerarquías de la Iglesia Católica. Eso es lo más grave. Sí, y bueno, pues no sé qué sea lo más grave de todo, porque el hecho per se, es decir, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es gravísima. En este caso, a mí, fíjate que me pasó algo muy interesante cuando veía el documental. Hay personas, señores mayores, que cuentan cómo fueron los abusos, y a veces los hombres, pues que no estamos tan habituados a la violencia sexual, cuando escuchamos de una mujer que narra una experiencia de violencia sexual, a veces nos cuesta trabajo conectar, ¿no? con su experiencia, porque lo sentimos lejano, y a veces podemos generar empatía, pero en este caso en particular, cuando yo escuchaba a estos señores contar sus experiencias de violencia sexual, se me estremecía la piel, porque me era mucho más cercano poder identificar el tipo de abusos que ellos sufrían, que son crímenes gravísimos y que se cometieron durante décadas. Es decir, estamos hablando desde los años 40 hasta finales del siglo pasado. Y desde antes, porque estamos hablando, por ejemplo, de las monjas, no solamente hablemos de varones, ¿no? Como en el caso de los Legionarios de Cristo. Estamos hablando, por ejemplo, de las monjas irlandesas que en la hambruna y en la guerra contra Gran Bretaña, pues también hicieron de las suyas en estos lugares donde tenían a las chicas, y que bueno, se están descubriendo cosas terribles. Las monjas también, los conventos que vendieron niños en la Guerra Civil Española, que les cambiaron la identidad. Esto también ocurrió en las dictaduras en el cono sur de nuestro continente. Es decir, a raíz de que, porque no quiero decir, las monjas malvadas y los curas malvados, estamos hablando de una relación de poder que les infiere la investidura de sacerdote, de monja, una investidura de poder por la religión que utilizan para someter, en términos de obediencia, en términos de prometerles una vida después de la muerte, o por una cuestión ética que dices, es que cómo el curita o cómo la monjita pues van a hacer algo malo, ¿no? Porque pues supuestamente partes de que son gente de Dios, ¿no? Y justamente esta investidura es la que utilizan
para cometer estos abusos terribles. Así que ojo, mucho ojo, no solamente en la religión católica, evidentemente el caso de la Guyana, te acordarás en los años 60, 70, cuando este predicador lleva la muerte a todos su grey. Toda su grey, que fue una cosa, todavía existen las imágenes desde el helicóptero, con toda la gente tirada en el piso. Tirada en el piso, vomitada, envenenada, donde las mujeres de la iglesia le dieron a los niños el brebaje, bueno. No, y lo vemos también, por ejemplo, en el caso Nexus, por ejemplo. Es decir, estas estructuras de poder religioso que terminan en cosas, pues, criminales, en actos criminales. A mí el caso del padre Maciel me parece muy significativo porque lo conocían todos los altos niveles de la iglesia y se permitió, ¿no? Y que durante muchos años el castigo era solo el cambio de diócesis y enterrar las denuncias, hasta que surgió este caso que es conocido como el caso Spotlight en la diócesis de Massachusetts, que el Boston Globe descubrió el caso y lo puso en la palestra de una película ganadora del Oscar sobre este caso. Y en México, fíjate que hay un documental de Alejandra Sánchez que se llama Agnus Dei, Cordero de Dios, sobre una víctima de abuso sexual por parte de un padre en la diócesis de Morelos. Este caso es muy interesante porque lo llevó uno de nuestros socios, el abogado David Peña. Él fue el abogado de este joven. Él aparece en el documental explicando el proceso legal y es de los pocos precedentes que hay en México de personas vinculadas a la alta jerarquía católica sancionados por estos crímenes. Recientemente hubo una detención también de una persona ligada al Opus Dei, también acusado de este tipo de crímenes. Es decir, la justicia se empieza a ver. Pero creo que este documental es un gran testimonio de uno de los crímenes más atroces de los que se tenga noticia. Y es que esto nos lleva, por sobre todo, claro, aquí estamos hablando de personas con una jerarquía religiosa, pero también estamos hablando no solamente de personas con jerarquía religiosa, también hay en el medio del espectáculo, estamos hablando de personas con una jerarquía de poder en cuanto a que eran productores. Estamos hablando, por ejemplo, del caso Gloria Trevi, ¿no? Del que tanto se ha hablado, el caso Lucero, y recientemente creo que se ha marcado un gran precedente, y con esto nos vinculamos al siguiente tema, que es el tema de Sasha Sokol y su productor Luis de Llano, que era, o sea, yo que estoy en este medio te puedo decir que Luis de Llano era intocable, o sea, todo mundo quería acceder a él, todo mundo lo veía como Dios Padre productor de los musicales, porque además acuérdate que en su paso por Televisa, pues bueno, él fue el responsable de éxitos como Cachún Cachún Rarrá, el responsable de éxitos como la banda Timbiriche, el traer todas estas bandas como Menudo, como, o sea, que creó este nuevo como visionado juvenil. También su padre fue un gran hombre de medios, don Luis de Llano Palmer, que pues bueno, fue una institución en Televisa en torno a lo que era el tema de las telenovelas. Y Luis de Llano en torno a la frescura del nuevo Televisa de los años 80. Y participó en Avándaro, por ejemplo, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, a mí me tocó trabajar con él en un concierto de Elton John en su momento. Y el señor la tenía de todas. O sea, era una institución respetabilísima en el medio del espectáculo. Y pues bueno, sabemos ahora que pues bueno, hay un antecedente del que nos puedes hablar ahorita en la Suprema Corte en función de lo de Sasha Sokol, que te voy a decir, lo de Sasha Sokol además, igual que con Gloria Trevi y su depredador, podemos decirte que había un tema en que todo el mundo lo sabíamos. O sea, no nos sorprende cuando sale la noticia, sobre todo a mi generación, que es la generación de Sasha. Todos lo sabíamos, o sea, todos sabíamos que había una preferencia, que eran como novios, que había un enamoramiento, y te voy a decir, en esos años no estaba mal visto, ¿eh? No, y fíjate que justo creo que hay que ponerlo siempre en contexto, ¿no? Este tema. Y ahorita tocas el caso Gloria Trevi. Yo creo que tendríamos que hacer en algún momento un programa especial de ese caso. Parece uno de los casos también criminales más fascinantes de la historia reciente de nuestro país. En Gloria Trevi se distingue mucho del caso de Sasha y de Luis de Llano porque es un caso de trata de personas, evidentemente, y
Digo, es mi área principal de especialización en el derecho, los casos de trata de personas, y en el caso Gloria Trevi en particular estamos hablando de algo que se llama víctima victimaria, es decir, una persona que en su momento fue víctima de trata de personas, ella fue captada por un sujeto que ejerció poder, que limitó su voluntad con el fin de explotarla comercialmente en la música, pero también de cometer actos de violencia sexual en contra de ella. Pero posteriormente fue utilizada como un medio por parte del criminal para captar otras víctimas y finalmente se dio su absolución, ¿no? Pero este caso es fascinante y podríamos dedicarle muchas horas de trabajo. Por ahí hay algún podcast con una de las principales víctimas y victimarias que da muy buena cuenta del caso, ¿no? Pero regresando al tema que nos ocupa, el caso Luis de Llano y Sasha, ¿no? Él en un acto muy desafortunado se le pregunta sobre el tema en un podcast también, digamos, El poder de los medios, y él lo comenta como tú lo dices, no, pues éramos novios, era una relación bonita, estábamos enamorados, sí, pero él tenía más de 30 y ella tenía 14. Y esto claramente, y es el límite que está estableciendo la legislación, y quisiera un poco regresar a ese punto. Hasta antes del año 2000, la legislación establecía la prescripción en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del delito, ya fuera abuso sexual, fuera estupro o fuera violación, la víctima tenía un tiempo determinado de que ocurrió el hecho hasta que podía denunciar, ¿no? Podían variar entre 1 y 6, 7 años. Sin embargo, a partir del año 2000, en la legislación de la Ciudad de México, y fueron siguiéndole otras legislaciones de los estados, algunas se tardaron mucho, Michoacán, por ejemplo, en 2014, lo sé porque desde nuestro despacho representamos un caso importante contra una figura política del estado de Michoacán, acusada por un joven al que también se le indujo a través de estas bandas juveniles. De hecho, este muchacho iba a participar en la llamada nueva banda Timbiriche, y este agresor aprovechó esa posición de poder para violarlo. A ver, pero te quiero decir también una cuestión. O sea, las mamás estaban encantadas, ¿eh? Y de ver a sus hijos ahí y recibiendo, evidentemente había regalías y evidentemente había... ¿Y hasta dónde habría complicidad? O sea, había también, o sea, los niños no iban solos, ¿me entiendes? O sea, también te quiero comentar porque es una situación bien compleja y que todavía hoy en día creo que se vive en las audiciones, ¿no? Y si te dicen, no, pues es que los niños no van solos, van acompañados de un tutor, pero a veces el tutor, pues, o sea, hay niños que le dan de comer a la familia. O los dejan solos por eso. Entonces también podemos establecer esta relación de abuso, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos se está señalando mucho más, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay una muchacha que escribió un libro que quiero que mi mamá se muera. Sí, es buenísimo ese libro. Y va a haber una película. No es tan, y en español no suena tan fuerte la traducción, pero la traducción es, ojalá mi mamá se hubiera muerto antes. Ajá, entonces justo... Y va a haber una película y creo que se está también trayendo el punto en Estados Unidos. Hay un documental también sobre Nickelodeon y el productor principal también en esta misma plataforma. Entonces, pero regresando al caso de Sasha, ¿no? Originalmente nuestra legislación cambia en el año 2000 y establece que a partir de que la víctima cumple 18 años de edad empieza a correr esta prescripción. Es decir, ya, ¿por qué? Porque, bueno, la víctima ya es adulta, ya puede tomar decisiones, entonces a partir de ese tiempo. Sin embargo, pues también esto dificultaba porque a veces a las víctimas les gusta mucho identificarse como víctimas por este tema de la normalización al que tú haces referencia, ¿no? Por ese tema a veces de la admiración, la gratitud o los vínculos familiares, ¿no? Es decir, porque la gran mayoría de los abusos sexuales ocurren por una persona en que la víctima quiere y confía. Y ahí es donde se da este abuso de poder. Y entonces, lo que nos está diciendo la Suprema Corte en este caso, que es sui generis, porque hay un recordatorio del hecho a partir de la entrevista que dio Luis de Llano en este otro podcast. Entonces, ahí es que ella toma el punto de partida para ejercer la acción legal. Finalmente, lo absuelven a él en la primera instancia, ella apela, gana la apelación, él se va al amparo y el amparo directo lo atrae la Suprema Corte porque la Suprema Corte consideró que debía emitir un criterio novedoso.
¿Cuál es este criterio? Y quisiera leerlo textualmente para que lo conozcan nuestros amigas y amigos del auditorio. Las víctimas no solo deben comprender que son víctimas, sino que deben tomar conciencia del daño sufrido, sobreponerse y tener fortaleza psicoemocional para revelar dicho abuso, lo cual se conoce como el derecho al tiempo, con el que deben contar para comprender, asimilar y verbalizar su experiencia, compartirla y eventualmente, cuando estén en condiciones de hacerlo, poder denunciar a quienes les violentaron. De manera que incluso el plazo genérico de 10 años puede traducirse en una barrera de acceso a la justicia y por ende recibir una justa indemnización, toda vez que resulta incompatible con la naturaleza de los daños que genera la violencia sexual cometida en contra de personas menores de edad. Tradúceme esto. ¿Qué dijo por el corte? favor. Hay un plazo de 10 años Ajá. para tomar acciones legales en la vía civil. Sabemos que podemos ir penalmente buscando una sanción de prisión para una persona o civilmente buscando una compensación económica. En materia penal, el plazo es la prescripción y es a partir de que la víctima cumpla 18 años, la mitad de la pena que se establezca en la legislación. Genéricamente, por ejemplo, en la Ciudad de México la pena es entre 10 y 20 años, entonces la víctima tiene 15 años para denunciar. Pero en materia civil eran 10 años. Ahora la Corte dice, esos límites ya no existen. ¿Por qué? Porque la víctima puede denunciar. Son crímenes tan graves que la víctima puede acudir a la justicia en el momento que quiera. Y déjalo graves, Héctor. Fíjate que es muy difícil denunciar por pena, por cualquier coerción que te puedan decir, por lo que existe ya de cultura. Es decir, creo que hoy cantar Quiero ser la favorita de mi profesor no puede ser igual hoy que hace 30 años, ¿no? Ver una película en la que la Bella Durmiente espera a los 16 años para ser una mujer realizada y casada, pues ya hoy en día las narrativas no pueden estar de esta manera y pues bueno, gracias a los medios de comunicación, gracias a los podcasts como lo que pasó con Luis de Llano, pues es que estamos pudiendo hablar, pudiendo denunciar y conociendo nuestros derechos, porque esto es Amigos con Derechos. Sí, y quisiera un poco puntualizar este tema de que es difícil. En la experiencia que tenemos desde nuestra firma legal, generalmente las víctimas requieren de acompañamiento psicoemocional para poder animarse a denunciar. Pero después es un periplo terrible. Y se habló, por ejemplo, y ese creo que sería tomar otro podcast, en el movimiento Me Too, ¿no? De estas denuncias que se hacían en medios, en redes sociales, ¿no? De repente se había y se decía, es que hay muchas denuncias falsas. Y un poco en nuestra experiencia es cuando una persona denuncia en redes, probablemente puede haber algo debatible. Cuando una persona se anima a enfrentarse al sistema de justicia en un caso de violencia sexual, probablemente esté diciendo la verdad, porque el sistema de justicia es un monstruo. Y entonces justo para eso estamos quienes conocemos la ley, para apoyarles a las personas, y quisiéramos hacer un llamado al auditorio por si hay alguien que haya sido víctima de violencia sexual en su infancia. De acuerdo con el reciente criterio de la Suprema Corte, esté en tiempo de denunciar, esté en momento para hacerlo y que se puede animar a hacerlo y esta resolución nos da una esperanza de justicia. Me parece que este es quizá la última, pues casi el canto del cisne de nuestra Suprema Corte que se despide este 1 de septiembre. Qué maravilla. Que no tengan miedo, que sepan que hay profesionales que les acompañan en este camino en el que van a tener, sí, seguramente que revivir lo que vivieron, pero que la justicia existe y como tú dices, el canto del cisne se está dando. Pasemos a lo siguiente. En la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México se investiga el caso de Moni, una perrita de avanzada edad, ciega y casi sorda, desaparecida desde el 27 de mayo de 2024. Vecinos denunciaron que una mujer de 77 años, identificada como Flor N., se llevó al animal hasta su vivienda en la misma alcaldía, según se aprecia en videos de seguridad días después. El cuerpo de Moni fue hallado enterrado en un jardín comunal del inmueble. La necropsia reveló lesiones severas, costillas y vértebras fracturadas, órganos internos dañados y trauma causado por objeto contundente, lo que encuadra el caso como un acto de crueldad animal. Después de una fuerte movilización vecinal, con marchas y manifestaciones, el pasado 12 de agosto un juez vinculó a Flor N. a proceso por el delito de crueldad animal.
Las autoridades consideraron que existían pruebas suficientes para continuar con la investigación en su contra, imponiéndole medidas cautelares como firma periódica en el penal de Santa Marta, Acatitla, mientras avanzaba la investigación. Defensores de animales y vecinos han denunciado que se trata de una conducta sistemática de la acusada contra mascotas durante más de 25 años, lo que eleva el caso como un posible patrón de violencia animal y refuerza la exigencia de una sentencia ejemplar. Amigos con derechos. Hablemos ahora de un caso que se dio la semana pasada, de una asesina serial de perritos. En la alcaldía de Coyoacán, esta señora, al parecer, se llevaba los perritos de los vecinos, hay cámaras que lo atestiguan, se los llevaba a su departamento y los mataba a golpes. Después de reiteradas denuncias, finalmente esta señora, que además es una señora mayor de edad, es llevada a proceso y pues creo que ahora va a enfrentar un proceso desde su casa por la edad que tiene, pero sí siente un antecedente, creo, importante en el tema de la justicia para el maltrato animal. ¿Qué nos puedes decir de esto, Héctor? Este tema me parece fascinante. Digo, el caso es terrible, pero es mucho más común quizá de lo que pensemos, ¿no? Mi propia experiencia personal es yo de niño, también yo soy totalmente persona de gatos, yo sé que tú eres de perritos, yo soy totalmente persona de gatos, yo tengo tres gatitos en casa y son parte de mi familia. Y de niño pues me envenenaron a dos gatos, ¿no? Y era una cuestión común que la gente pues no le gustaban las mascotas o animales de compañía, como nos referimos ahora, de sus vecinos y los envenenaban, ¿no? Hay prácticas comunes, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Incluso se considera una forma de violencia de género que tú maltrates al animal de compañía de tu pareja para ejercer violencia contra tu pareja. Es una forma y está en el violentómetro, por ejemplo. Regalar a los animales de compañía de un integrante de su familia es una forma de violencia, pero ahora lo entendemos y ahora lo sabemos, ¿no? Y entonces ha habido una evolución muy interesante para el derecho, justo a raíz de casos tan terribles como el que tú nos platicas, Rebeca, de cómo el derecho ve a los animales, ¿no? En un primer lugar se les consideraba objetos, hasta hace muy poco se les consideraba objetos y eran propiedades y eran posesiones, ¿no? Hay una película bien simpática que es Ted 2, donde Ted este osito de peluche va a un juicio y pelea su derecho a no ser considerado un objeto, sino una persona, no una posesión. Esto pasa con los animales en la Ciudad de México, o pasaba con los animales en nuestro país, eran considerados propiedades. Poco a poco ha ido evolucionando el derecho y cuando se estableció nuestro cambio legal en la Ciudad de México, que pasamos a ser Distrito Federal a Ciudad de México y establecimos nuestra Constitución, hubo un debate para llamar, y había alguien que pedía que a los animales se les llamara personas no humanas. Es decir, que se les diera la calidad de personas. Esto no alcanzó a ese punto, pero sí se empezó a hablar de seres sintientes. Sí. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Pues no alcanza el nivel de persona, porque la persona es un sujeto de derechos y obligaciones. Reconocerte como un ser sintiente es reconocer tu calidad de persona, de ser vivo, y entonces los animales, y esto es importante decírselo a nuestros compañeras y amigos y amigas del auditorio, hoy no tienen derechos. Es decir, estos de derechos de los animales no es que tengan derechos, sin embargo, los seres humanos nos estamos poniendo obligaciones de respeto hacia los animales. ¿Por qué no hemos llegado a este punto? Porque entonces ya nos tendríamos que cuestionar muy seriamente el consumo de productos de origen animal. Y pues digo, a quienes nos encanta comer carne, pues a lo mejor de repente sí nos cambiaría totalmente una forma de vida. No hemos llegado hasta allá. Sin embargo, sí se ha establecido que ningún ser sintiente puede ser objeto de maltrato. Bueno, recientemente, y ha sido una gran polémica, pero yo la celebro, Clara Brugada acaba de establecer las corridas de toros sin violencia. Y la gente de la tauromaquia dice, pues es que sin violencia no hay espectáculo. Esa aseveración se me hace terrible, ¿no?
Y claramente porque justo lo que quieren ver es cómo maltratan en vivo a un animal. Esto es barbárico, ¿no? Es decir, cómo maltratan a un pobre animal y que esto sea un espectáculo, eso te divierta, incluso lo ves como un símbolo de estatus, me parece lo más incivilizado que puede existir. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, justo se ha pugnado porque en los rastros, cuando un animal va a ser utilizado para consumo humano, esto se hace con el menor sufrimiento posible, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Porque aparte, pues es una decisión que tendríamos que pensar mucho, ¿no? Porque hemos decidido que ciertos animales son compañía y ciertos animales son comida, ¿no? Porque unos son bonitos, son simpáticos y otros no. Es complicado, ¿no? Alguna vez leí una frase que decía que si el perro tuviera buen sabor, no sería el mejor amigo del hombre. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque incluso en términos de inteligencia, uno de los animales que mayor consumo humano tiene es uno de los animales más inteligentes que existe, que es el cerdo. El cerdo tiene la inteligencia de un niño de 4 años. Y pues a quien no le gustan las carnitas, ¿no? El tocino, el chorizo, las chuletas, etcétera, ¿no? Y entonces, pero un poco el punto en el que estamos ahorita con los animales en general es no maltrato. Sin embargo, hay una gran noticia para las y los amantes de los animales. El día de ayer, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma en la cual se establece que los animales de compañía son sujetos de tutela y protección por parte de las personas. El día de ayer. ¿Qué día fue ayer? Por si no lo escuchan el día de hoy. 18 de agosto del año 2025. Gran día para las y los amantes de los animales. ¿Qué es esto de ser objeto de tutela, sujeto de protección? Es un poco, y perdón la analogía, pero quienes amamos a nuestras mascotas nos parece ideal, lo que pasaba antes con las niñas y los niños. Hasta nuestra Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, los niños y niñas eran objeto de tutela, es decir, no tenían derechos, sino sus padres, la sociedad, la familia tenían que protegerles y cuidarles, ¿no? A partir de esta ley de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se establece que tienen derechos, incluso derecho a participar en los procesos legales, que estos derechos ya sean vistos en riesgo. Si ya se habla de escuchas bajo ciertos protocolos en los procesos familiares o en los procesos penales donde tienen participación. Y entonces, por eso, por ejemplo, ya no usamos el término menor, porque es un término que se hablaba de justo alguien que valía menos. ¿No? Ajá. Ahora se habla de niños, niñas y adolescentes, personas menores de edad, pero el término correcto es niños, niñas y adolescentes, incluso lo abreviamos NNA. Los animales quedaron, por lo menos los de compañía, con esta reforma, como antes estaban las niñas y los niños. Es decir, ahora se nos obliga a quienes se nos llama ahora tutores de un animal de compañía, ya no dueños, ve el cambio, ¿no? Sí, claro. Sino tutores de un animal de compañía, se nos establece entonces la obligación de cuidarles, proporcionarles alimento y atención médica para su bienestar. Entonces ya quienes tenemos un animalito de compañía, tenemos que darles este tipo de cuidados, y no hacerlo puede constituir en la Ciudad de México un delito, que es el delito de maltrato animal. Es decir, esta ya es una conducta criminal, pero además, ve qué interesante, este cambio que hizo el código ya no los considera objetos, sino estos sujetos de protección. También establece que en caso de un divorcio, se puede establecer custodia compartida de los animales de compañía. Es decir, ya no es, pues, ahora sí que quién se queda con el perro, pues no, tendrán que establecerse dentro del convenio de divorcio todas las cuestiones relativas a los animales de compañía, ¿no? Lo cual también me parece bien interesante. ¿Por qué? Porque nos establece un poco cómo estamos como sociedad, ¿no? Y creo que la forma en la que nos relacionamos con otros seres, pues que a lo mejor no se pueden defender, habla mucho de quiénes somos como sociedad, y me parece un gran paso en la Ciudad de México, ¿no? Poder marcar esta forma de protección, pues a quienes en muchas ocasiones nos acompañan y nos alegran, pues, nuestro día a día. Pues mira, la Ciudad de México está generando precedentes. Yo invito a nuestros
escuchas a que entren al RUAC, que es el Registro Único de Animales de Compañía. Ahí ustedes registran a su perrito, no porque el gobierno quiera controlarlos o quiera saber porque va a haber también campañas para los perritos en la Ciudad de México para desterilización. Entonces, si viene la brigada de atención animal a tu colonia, pues bueno, ellos ya saben que tienes un perrito con X, Y características y que lo puedes llevar a ciertos tipos de promociones y pues bueno, servicios que va a dar la Ciudad de México para atender a los caninos, a los gatitos, a los hurones, a cualquier animal que tengan de animal de compañía. Y ojo, porque también, digo, la ley siempre tendría que tener alguna consecuencia o tiene que tenerla para que sea efectiva, ¿no? Es un principio básico del derecho. Quien no cumpla con ello puede ser acreedor a una multa por parte del gobierno de la ciudad. En redes es muy sencillo, hay que llenar una serie de datos sobre el animal de compañía, su nombre, mis gatos tienen nombres muy simpáticos, todos tienen nombre de persona, además tienen que establecer pues su año de nacimiento, la especie a la que pertenecen, si pertenecen a alguna raza, algunos datos relacionados con su vacunación, su esterilización, y te piden un par de fotos del animal, con una de frente y otra de perfil, literalmente. Y una contigo. Y una ¿no? contigo, sí. Te piden esas tres fotos, 3. ¿no? Entonces, esto es importante para que nuestras amigas y amigos del auditorio lo sepan, y creo que pues esta es información importante, ¿no? Sí hay ya mecanismos legales de protección de las especies, y también cualquier daño que se le cause a un animal intencionalmente es un delito y puede ser denunciado. La Policía de la Ciudad de México tiene una brigada especial de protección animal. Sí, perdón, Rebeca. No, sí, justo, es lo que te quería decir. Trabajan muy bien, soy testigo de ello. Y pueden denunciar, esto es importante porque a veces no sabemos qué hacer cuando vemos que a un perrito lo tienen en la azotea sin comidas, asoleándose todo el día. La Brigada de Vigilancia Animal, que es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atiende denuncias vía telefónica al 55 52 08 98 98 o por correo también. Y también se puede contactar al Consejo Ciudadano por su línea de maltrato animal. Y pues bueno, eso está bien fácil porque a veces nos da mucho coraje pasar por una calle y ver alguna injusticia. También esto de que los van llevando con la bicicleta y ya iba corriendo el pobre animal, pues lo que quiere es sacar energía, no que se vuelva competidor de las Olimpiadas, ¿no? Sí, creo que justo la conciencia va cambiando, ¿no? Esto de tener los perros amarrados en la azotea, de tenerlos encadenados como vigilancia, ¿no? Creo que la conciencia y creo que la ley siempre es un reflejo de la sociedad, pero a veces también es un poco la sociedad que aspiramos a ser. Y me parece que esta normatividad, estas dos leyes, estos dos cambios normativos de los que estamos hablando el día de hoy, el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la protección hacia animales, pues hablan también de los seres más sensibles, más indefensos que nos topamos en la sociedad. Y estos dos precedentes legales pues nos establecen cómo queremos como sociedad comportarnos pues con quienes a veces no se pueden defender, ¿no? Y te digo, en el caso de los animales no hablamos de derechos, sino que nos estamos imponiendo obligaciones como ciudadanas, ciudadanos, como personas, frente a los animales. Y para cerrar, si yo tuviera un tema con mi perrito, con mi gatito, con mi hurón, con mi gato, con mi mascota, ¿puedo acudir a ti como abogado para, oye, me lo quieren quitar, quieren llevárselo porque le ladró a alguien y pues ahora dicen que tiene rabia y se lo quieren llevar porque alguien denunció pero no le hizo nada, nada más le cae gordo el perro? ¿Puedo? Claro que sí, de hecho te cuento, aprovechando este comentario que haces, nos tocó hace muy poco un secuestro de un perrito, una perrita pitbull en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez. Nuestro cliente dice que él entró a un 7-Eleven y dejó al perrito amarrado afuera de la tienda de conveniencia y que salió y que ya no estaba. Pidió las cámaras de esta tienda y dijeron, no, es que ya sabes, no funcionan. Y entonces se puso muy preocupado a buscar a su mascota, a su animal de compañía, y apareció en redes sociales una persona que decía
que lo había encontrado corriendo sobre Avenida Insurgentes, el perro suelto, y que pues lo recogió y que pues conocer a su dueño o que si alguien lo quería adoptar. Se contactó a esta persona y borró las publicaciones de redes sociales, borró este comentario cuando el dueño dijo, es mi perro y yo lo quiero, ¿no? Y esta persona dijo, no, pues si lo quisieras no lo hubieras dejado solo. Y entonces, a través de un amigo en común en redes sociales, encontramos el teléfono de esta persona y tuvimos que establecer una negociación e informarle que lo que estaba haciendo era un delito y que si no entregaba al perro, mi representado ya la tenía identificada y que íbamos a acudir ante las autoridades, ¿no? Es decir, se le mandó un mensaje formal desde la firma diciéndole, oiga, lo que usted está haciendo, si rescató al animal, qué bien, muchas gracias, pero no lo puede retener, se lo tiene que entregar a su legítimo tutor. Y entonces esta persona como que dijo, sí, pero yo ya le di de comer y lo cuidé, y claramente notando que quería una compensación, mi representado dijo, lo acepto, y se programó el encuentro y la entrega del perrito estuvo pues fue un momento también muy emotivo el encuentro con su dueño, porque se notaba que el perrito lo estaba esperando, ¿no? Entonces, pues sí podemos ayudarle, en verdad, pues aquí somos una firma totalmente pet friendly, y entonces pues siempre estaremos gustosos de apoyarles en este tipo de casos. Pues queridos amigos, para dar seguimiento a los casos, si usted tiene algo que comentarnos, algún caso del que platicar o de algún caso que quiere que platicamos, estas son nuestras redes sociales. PSP Defensa Legal en Instagram y Pérez Rivera Salas y Peña.com es la página de pues este despacho en el que con todo gusto escucharemos y daremos seguimiento a sus inquietudes, a sus desvelos, porque tal vez hay algo que le esté desvelando, o a su curiosidad. Así que siempre bienvenidos. Nuestras redes sociales, repito, @PSP Defensa Legal en Instagram y Pérez Rivera Salas y Pena, así, Pena, en lugar de Peña.com, en nuestra página web, en Facebook, Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Con todo gusto les escucharemos, les escribiremos y recibiremos sus comentarios. Pues queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Estos han sido pues los comentarios que hemos hecho de los casos que pues todo es sujeto de derecho, somos los amigos con derechos. Muchas gracias, Héctor Pérez. Gracias. Muchas gracias, Rebeca, a ti y a todos nuestros amigos del auditorio, también a los amigos y amigas peludos que nos escuchen. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal presentó Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo, con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. No deje de escucharnos en nuestra próxima emisión.